Esos son algunos ejemplos. No os voy a hablar del sector público, pero sí que os hablo del mundo de la propiedad intelectual, porque yo creo que el mundo de la propiedad intelectual, cuando vemos los creadores de contenido, han sido los grandes castigados del Internet, ¿no? Porque la idea de Internet de la información, de que podamos compartir información sin censura, es muy bonita, y es verdad, ha beneficiado muchísimo al consumidor final, pero al creador de contenido en realidad no. O sea, ya era antes así, que tenías las pocas estrellas que se llevan quizás una gran parte del pastel, pero cada vez más, ¿no? Porque ya es muy, muy, muy difícil que tú consigas monetizar eso. Y para eso podemos preguntarle a los periódicos, etcétera, de que nos lo pueden explicar o vosotros mismos lo podréis explicar. Entonces, una de las ideas que hay de futuro es que si se crean protocolos descentralizados en los que podamos rastrear digitalmente a través de estas blockchains los activos digitales, hablemos de películas, artículos, canciones, fotografías, etcétera. Eso va a ser interesante porque muchas personas quizás no quieren pagar las licencias o royalties que toquen, pero hay muchas otras que tampoco pagan porque es muy complejo pagar, porque a veces te tienes que leerte 5 páginas de licencias y cosas complejas que no me apetece leer. Pero si a través de esta tecnología, y eso es una de las ideas, podemos simplificar todo este proceso para darle acceso a las personas de una forma mucho más automatizada o casi automática, en la que os tenéis que imaginar puedan existir en el futuro. Esther puede tener una página web y utilizar una fotografía de este señor y ponerla en su página web, y que las máquinas entre ellas, a través de contratos inteligentes, se paguen por el uso de estos activos digitales, y que Esther ni siquiera tenga que intervenir en eso, porque tendrá una cartera digital asociada a su página web y las máquinas se pagarán entre ellas. Y habrá una licencia estándar y se crearán quizás licencias tipo Creative Commons en las que podamos trabajar de forma estándar sin tener que tener temas legales hipercomplejos como existen a día de hoy, ¿no? Eso es una de las ideas, y el propio Internet también se está pensando de cómo hacerlo más descentralizado, porque Internet en su origen es descentralizado, pero lo que ha ido pasando en los últimos 20 años es que se ha ido centralizando. Se ha ido centralizando sobre todo porque las empresas obviamente han ido empujando, hablo de los Google, Facebook, Twitter, etcétera, en intentar agrandar su pastel, pero también los usuarios nos hemos dejado llevar y nos hemos ido metiendo en sus jardines un poco cerrados, y para muchas personas, o cuando hablamos con las personas más jóvenes, muchas veces Internet ya representa casi la aplicación que tiene en su móvil, y son 4 o 5 aplicaciones y poco más. Ese es Internet. Entonces, eso del Internet descentralizado, el origen, pues ya no tiene tanto pues ya no tiene tanto. Y la idea es que con blockchain también podamos descentralizar de nuevo Internet. Cuando digo descentralizar Internet, estamos pensando en temas como DNS, estamos pensando en temas como certificación, con los certificados de los SSL que hay en las páginas web. Estamos pensando en también crear sistemas de identidad digital donde la información no sea propiedad de las empresas, o sea, no sea propiedad del Google, Facebook de turno, sino sea la propiedad de los usuarios, que ellos controlen su identidad digital y ellos decidan cuándo quieren compartir qué información y cómo las empresas o cualquier otra persona lo puede monetizar. Y con esto, si además le metemos carteras digitales tipo criptoeuros o cripto lo que queramos en el futuro, se podrán crear estos ecosistemas donde las máquinas se paguen entre ellas, relacionándolo con nuestra identidad digital. Y eso es una de las visiones que hay. Y la forma de que se está pensando esto, si lo miráis aquí, esto es un esquema de cómo podría ser ese futuro, ¿no? Entonces, tenemos la capa de abajo, que es la capa de infraestructura, y encima tenemos las diferentes capas. La segunda capa amplía las funcionalidades, no la voy a comentar más porque esa es más técnica, pero la tercera, a nivel de funcionalidad, es interesante, porque ahí están lo que son los protocolos descentralizados, o lo que también ha sido un boom especulativo brutal en el 2017, lo que son las ICOs, ¿no? A ver, ¿conocéis las ICOs? ¿A quién conoce ICOs? Vale, mucha menos gente. Ahora después comento un poco lo que son las ICOs. Pero lo que es importante, cuando se crean esos protocolos descentralizados, lo que pasa es que todo lo que existe a día de hoy a nivel centralizado, el Facebook, Twitter, Google, Uber, lo que vosotros queráis, se está intentando crear de forma descentralizada. Cuando digo de forma descentralizada, es utilizando esa infraestructura pública de Bitcoin, Ethereum o cualquier otra blockchain pública, construyendo sistemas que puedan ejecutar funcionalidades de forma descentralizada sin pasar por un ente centralizado. Después comento un poco los métodos de financiación que tienen. Pero lo que es interesante es, aquí tenéis, hay muchísimos ejemplos, pero Augur, por ejemplo, es un mercado de predicciones. Cuando hablo de mercado de predicciones, es básicamente un mercado donde tú puedes apostar, mañana va a llover sí o no. Y si llueve sí o no, pues se ejecuta un contrato inteligente que dice, te pago a ti automáticamente, ¿no? Filecoin, por ejemplo, a mí me parece muy interesante por muchas razones, pero una de las razones es porque estos han levantado en 2 meses 260 millones de dólares, y es una startup que no tiene producto todavía. Un sistema para crear un Dropbox
descentralizado. Un Dropbox descentralizado significa que todos vosotros que estáis conectados en red como ordenadores, os instaláis el software de Filecoin, estáis todos interconectados en red y compartís vuestra capacidad de almacenamiento del disco duro entre vosotros y se utiliza un token que se llama Filecoin para la gestión de eso, ¿no? ¿Y por qué han podido levantar 260 millones? Pues porque si cogemos Bitcoin, por ejemplo, hace 2 años estaba a $200, a principios del año pasado estaba a 1.000, a finales estaba a 20.000, hace un mes estaba a 6.000, no, hace 2 semanas estaba a 6.000 y hoy está en 9.000 y algo. Hace 2 días estaba a 10.000 y hoy está en 9.100, creo. Como veis, el precio es muy, muy volátil. ¿Por qué el precio es tan volátil? Pues porque se ha creado una burbuja especulativa alrededor de estos tokens con la promesa de crear esa economía descentralizada. Y las personas, como han visto que hay mucha oportunidad de ganar dinero, pues lo han hecho. Entonces, los perfiles de personas que están involucradas en esto, ¿quiénes son? De forma muy simplificada. Tienes un núcleo duro inicial, que son los que creen que hay que crear una economía descentralizada, y alrededor de todo esto había un grupo gigante, que es el resto del 95%, de gente que se ha puesto a especular con estos tokens. Para los frikis que creen en esto, en crear la economía descentralizada, como muchos de ellos compraron bitcoins o ethers o lo que sea a 10, 20, 100 o 1.000, y los han ido guardando y nunca los han vendido, pues ahora se han convertido en millonarios. Los que antes eran, en muchos casos, mileuristas, ahora tienen un montón de millones y como quieren crear esa economía descentralizada, pues están intentando invertir en esto. Ese es un perfil muy pequeño de todo este ecosistema y después tienes un gran perfil especulador y cortoplacista, obviamente. Entonces, eso es un poco la dinámica que ha habido, pero lo importante de esto, y ese es mi mensaje principal para este slide, estas personas lo que quieren es crear la economía descentralizada y son personas que quizás trabajan con vosotros, que están de 9 a 6 en vuestra empresa, que odian su trabajo en algunos casos y por la noche trabajan en este tipo de proyectos y llevan años trabajando en este tipo de proyectos. ¿Y qué quieren ellos? Ellos quieren crear disrupción. Cuando digo disrupción es la misma disrupción que ha habido con el Internet de la Información, pero ya crearlo para los ganadores del propio Internet de la Información también. Significa disrupción potencial para los Google, los Facebook, los Twitter y también para todo el establishment de todo el sistema empresarial que existe en el mundo. Entonces, quieren disrupción, el dinero viene de los especuladores y el perfil de personas que hay pues son tecnofrikis normalmente en el origen o gente con ideas muy liberales. Y aquí esto es muy importante porque hay una lucha de ideologías en lo que se llama blockchain, que por una parte están los de las blockchains públicas y por otra parte están los de las blockchains privadas. Entonces, lo que os comentaba, las blockchains públicas, ¿quiénes son? Pues tenemos los criptofrikis, que tienen el dinero del mundo especulativo y quieren crear disrupción total en la economía. O quieren crear esa economía descentralizada, pero basándose en la disrupción. O sea, no quieren replicar lo que ya existe. Y por la otra parte tenemos las blockchains privadas, que es más el mundo corporativo, donde tenemos a grandes empresas normalmente que crean consorcios o iniciativas donde tienen empleados, donde intentan crear soluciones que les ayuden a ahorrar costes normalmente, ahorrar costes o mejorar la funcionalidad de su negocio, ¿no? Entonces, los dos mundos son dos mundos muy diferentes. Y cuento esto porque el mundo de la izquierda es el que quiere crear disrupción creando la economía descentralizada y el mundo de la derecha lo que quiere es mejorar lo que ya tienen, pero no quieren hacer desaparecer lo que ya tienen. Y lo que pasa, porque son ideológicos ambos, el de la izquierda llama a los de la derecha establishment abusivo del pueblo y los de la derecha llaman a los de la izquierda, no es que lo digan literalmente así, pero con el tiempo vas viendo que este es el mensaje un poco que resuena, narcotraficantes criminales, ¿vale? Entonces tienes un poco esos extremos porque las posiciones ideológicas son muy fuertes y con el tiempo, y es lo que yo sugiero, espero que, y siempre intento promover ese mensaje, es que hay que intentar ser menos ideológico, intentar mirar las tecnologías desde un punto de vista agnóstico y ver qué pueden aportar realmente las tecnologías. Porque quizás todo esto de las blockchains públicas en 2, 5 años ya no exista, o no exista con las expectativas que ha generado, y funcione esto, o al revés, yo no lo sé. Bueno, yo no lo sé y no lo sabe nadie, porque si pudiéramos predecir el futuro, pues bueno, estaría fenomenal, pero yo creo que no lo sabemos. ¿Qué es lo importante? En las blockchains públicas podéis participar todos. Lo que comentaba antes es que todos vosotros estáis conectados en red, y da igual que estéis en España, en Suecia, o en Bolivia, o en Sudán, podéis meteros a esta red siempre que tengáis internet. En una blockchain privada, ¿qué es lo que pasa? En una blockchain privada tiro por aquí y digo, mira, todos vosotros formáis parte de mi blockchain privada, todos vosotros no, porque es privada, es mía, y todos los que estáis en la primera fila, además tenéis derechos de validación. Entonces, son blockchains donde no hace falta token,
sea, todo esto de la especulación no existe porque no hace falta, porque existen nodos identificados que yo, como organizador de la red, conozco, pero confiamos entre nosotros de que vamos a portarnos bien, ¿vale? Si te portas mal, pues te echo de la red. Eso es un poco la diferencia de una forma muy simplificada. Las de la izquierda se llaman públicas o sin permiso porque todo el mundo puede participar, y las de la derecha se llaman permisionadas porque necesitas permiso para poder participar, y se llaman también DLTs o Distributed Ledger Technology. Esto es muy importante porque, o sea, este slide en ese sentido, porque blockchain no existe. O sea, en los medios de comunicación obviamente se habla de blockchain porque el nivel general de conocimiento sobre este tema a día de hoy es muy bajo todavía, pero a mí me gustaría ver en el futuro que se hable de blockchain cuando hablemos de la izquierda, y cuando hablemos de la derecha que hablemos de DLT, porque son sistemas tan diferentes que no tienen nada que ver el uno con el otro. Lo que pasa, por los intereses económicos que ha habido, pues a día de hoy todavía conviene mantener el mismo nombre para todo. Aparte de las blockchains públicas y privadas, tenemos también las híbridas, y aquí os lo pongo un poco en resumen. ¿Qué significa público? Que el acceso es público, todos podéis participar, y la validación también es pública. Todos podéis participar en lo que es el famoso proceso de minería en el sentido de resolver problemas matemáticos, que son los que te dan el premio de cuando resuelves bloques en la cadena de bloques de Bitcoin, Ethereum, etcétera, lo que sea. Eso es arriba a la izquierda. Aquí abajo a la derecha tenemos acceso privado, solamente los que estamos aquí, y validación, solo a la primera fila. Y todos los de atrás sois solamente de acceso. Y después hay un híbrido. Híbrido significa que el acceso, la validación es privada, seguimos teniendo solamente los de la primera fila, pero el acceso es público, todo el mundo puede leer todo lo que pasa en esa blockchain, ¿vale? Y esos son los tres grandes modelos que se manejan a día de hoy. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Sí? Vale. Entonces, una de las hipótesis que tenemos, ¿cuál es? En el Internet de la información los inversores han aprendido que el dinero está en la capa de aplicación. ¿Y eso por qué lo han aprendido? Pues porque en la capa de protocolo, que es TCP/IP, HTTP y todo eso, ahí no había dinero. Eso lo montaban las empresas o los gobiernos. Y cuesta mucho dinero y mucho tiempo desarrollarlo para llegar a acuerdos, pero después, encima, en los Google, Facebook, es donde estaba el dinero. La hipótesis de futuro, ¿cuál es? De lo que podría ser. De que en la capa de protocolos haya dinero también. ¿Y por qué? Porque cuantas más aplicaciones descentralizadas se puedan crear en el futuro para crear esa economía descentralizada que realmente tengan demanda, o sea, cuando digo demanda, que se usen a escala masiva, pues eso va a necesitar de esos tokens que son la gasolina para que esas aplicaciones descentralizadas funcionen. Entonces, si se consigue eso, esos tokens tendrán un valor de mercado. Entonces, lo tenéis que ver desde mi punto de vista como una materia prima o como un commodity. O sea, tienes un commodity que va a tener un valor según la demanda que va a generar el mercado para que puedan funcionar esas aplicaciones descentralizadas. Esa es la visión de futuro. Desde mi punto de vista, a día de hoy esto no se cumple porque la aplicación a día de hoy principal de todo esto es la especulación. Cuando digo especulación es el 95%, después hay otros pequeños casos de uso para gente como los argentinos, Venezuela, Zimbabue, cuando tienes crisis monetarias extremas y ya no confías en el dinero del emisor del Banco Central, que es el emisor de tu país, pues bueno, pues recurres a otros modelos de pago, ¿no? Y ahí puedes tener euros, dólares o bitcoins, porque si esta gente, los pobres venezolanos y argentinos, bueno, argentinos ya les va un pelín mejor que los venezolanos, pero cuando quieren mandarle dinero a sus hijos, claro, no pueden hacer una transferencia porque el sistema bancario no te lo permite o te lo hace extremadamente caro. Entonces, ¿qué utilizas? Pues utilizas bitcoins o cualquier otra cosa para poder mover tu dinero, incluso para escaparte, obviamente, de la hacienda local, del banco y de todo el sistema, porque el sistema se ha colapsado, ¿no? Y eso es uno de los casos de uso que hay también. Pero más allá, a día de hoy, no hay mucho más. Que no significa, porque en España pecamos un poco de eso, que no haya casos de uso todavía a día de hoy no significa que no vaya a haber en el futuro. Y es al revés. A mí lo que me gustaría pensar es que no existan los casos de uso significa de que existe la oportunidad de ir creándolos y que hay una oportunidad para participar en esto. ¿Que se va a cumplir esto sí o no? No lo sabemos. Estamos como en los años 90 del Internet, pues ¿sabíamos que Internet iba a ser tan grande? Yo personalmente no lo sabía. Yo estaba ahí en el 95 cuando monté mi primer email, pero no sabía la dimensión que iba a tener esto. Esto nos lo vamos a saltar. Y después, bueno, a nivel de medios hay un montón de ejemplos, de cosas que están pasando en el sector de medios, hay un montón de ejemplos. Me gusta este ejemplo porque Spotify el año pasado compró MediaChain, que es un protocolo descentralizado para hacer trazabilidad de música en todo el mundo. Y es un poco indicativo de lo que está pensando Spotify, de cómo ellos quieren
posicionar su negocio para el futuro utilizando este tipo de sistemas descentralizados para identificar creadores de música, pero también para crear probablemente después funcionalidades encima de estos protocolos descentralizados. También tenéis todo esto son a día de hoy ideas, ¿vale? O sea, los productos los podéis utilizar, pero no se están utilizando en escala o de forma masiva. Trazabilidad de arte es una de las ideas que está pensando, trazabilidad de imágenes, o sea, estos son ejemplos de empresas que están intentando hacerlo. Y después tenéis como a nivel de medios muchísimas cosas. Uno de los más famosos es el Basic Attention Token, que esto lo montó uno de los cofundadores de Mozilla. Bueno, el Basic Attention Token básicamente están intentando quitar la publicidad y recompensar a los anunciantes por la atención de las personas que estén consumiendo medios y por otra parte también compensar a los lectores cuando invierten su tiempo, ¿no? Es una idea, es uno de los más famosos porque el equipo que lo ha montado es muy conocido, pero bueno, hay muchas cosas. Monetización de vídeos hay lo mismo, pues intentar crear el YouTube descentralizado, pues ahí Flixo es un equipo argentino, Singular DTV está en Suiza, pero lo ha montado un colombiano. Hay muchísimas cosas. Importante dentro de todo esto, pues igual que en el criptomundo, el de los frikis, todo el mundo quiere especular, pues obviamente las empresas también quieren especular. Están pensando, oye, ¿y si yo puedo montar el próximo Facebook? A mí esa idea me gusta. Claro, eso está fenomenal y quieren ir directamente aquí. Productos blockchain, nuevos modelos de negocio. ¿Cuál es el reto a día de hoy? El conocimiento. O sea, en general las empresas, por lo que yo veo, no están invirtiendo en conocimiento y no saben en realidad de lo que están hablando. Entonces, en lo que tenemos que invertir todos es realmente en conocimiento y en entender un poco de qué estamos hablando y cómo funcionan estas cosas, porque no funcionan uno a uno. Es como si cogemos el periódico de papel y decimos, no, pues yo voy a replicar mi periódico de papel online. Ahora ya hemos aprendido en los últimos 20 años que eso no es así, pero ya no me acuerdo, pero me imagino que en el principio sería probablemente un poco así.